Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo, yo os traigo una nueva plantilla. No es barata, la verdad, son 150.000 monedas. Realmente os gastaríais 100.000. Pero bueno, eso lo explico ahora, porque hay un jugador que ahora lo entenderéis. Primero vamos a ir al equipo. Os voy a decir, esta es la posición por la química. Yo ahora mismo estoy probando formaciones porque no tengo ni idea de cuál va bien, cuál va mejor y cuál va peor. Así estoy probando esta, la 4-2-3-1 cerrada, la 4-2-3-1 abierta, perdón. Y la 4-2-4 que ayer la vi en un vídeo de Colderiu, que para que no sepas, de los mejores jugadores de España de FIFA. Para mí el mejor, pero bueno, eso ya son opiniones. Fue al Mundial el año pasado y ya probé esa formación. Claro, tienes que tener dos MCs como tiene él, que son Casemiro y Kanté. Yo tengo a dos que están bastante chetados, pero no son ellos. Entonces, falta moldarse al equipo. Falta probar cositas. Voy a ir diciéndoos el precio de cada jugador, como siempre. Así que bueno, por ejemplo, el otro día en los vídeos de los SBCs la gente me dijo que no me enrollara tanto. Pero a ver, es un minuto. Es un vídeo de 1 minuto y medio y podéis ir para adelante y dar al jugador, macho. Encima que el tiempo que gasto es en explicaros cómo hacer los SBCs. Pero bueno, la mayoría tuvo un gran apoyo, así que muchas gracias por todo el apoyo que le disteis. Tendré más SBC, ya lo sabéis. Vale, y vamos a empezar con la plantilla. Vamos a empezar. En portería tengo un portero alto, como es Kepa. No era De Gea, tranquilos, ese es el cedido. No me pone los goles encajados, ¿no? Pone que ha jugado conmigo 9 partidos. Y la verdad, cuando saca todos los balones que vayan de centros, para bastante. Es cierto que algunas se las comen, es un gran portero. Pero por el precio que vale... Espera que no tengo aquí lo abierto, lo del precio. 2.300 ahora mismo, la verdad considero que está muy bien. Los balones aéreos ya lo digo, se los lleva a todos. Si él sale a por el balón, por ejemplo, antes jugando con un amigo me ha metido un gol de cabeza, pero no ha ido el balón a... El portero no ha salido. Se ha quedado un poco atrás, porque el balón iba centrado atrás y me ha metido así. Pero para los centros va muy bien. Sinceramente, muy buen portero, por lo que vale, 2.300, de lo mejor barato que he probado. Pasamos al lateral derecho, que es Trippier. No tiene mucho ritmo. Es un jugador completísimo para tocar. Inicio mucho la jugada con él. Tiene rendimiento alto en ataque y alto en defensa, que siempre viene bien. Ha dado una asistencia, bueno, 6.000 monedas y la verdad que está bastante bien. En verdad es de lo más flojo del equipo, porque es de lo que antes tengo pensado soltar. Pero bueno, tiene 75 de ritmo, que no está mal. Le tengo que poner una carta tipo sombra, tipo ancla. Ya sabéis que ahora mismo pues no hay tantas cosas en el mercado. Entonces, no hay tantas monedas. Yo estoy preparándome un equipo de suplente que sí, os lo traeré. Creo que eran 30.000 monedas o así de la Liga Española, la Liga Santander. Y por cierto, esta plantilla es por 150.000. Si queréis otra plantilla con otro precio, ponedmelo en los comentarios y no tendré problema en traerosla. Eso sí, con jugadores conceptuales, porque dudo que haga más plantillas así. Pero bueno, no me voy a enrollar tanto. Empezamos con la pareja de centrales. ¿Qué tengo que decir? Bailey y Laporte. Espera, voy a poner el filtro de... Vale, de la Premier. Luego supongo que se quedará puesto. Pongo siempre al zurdo por la izquierda y al diestro por la diestra. En la plantilla yo recomiendo a Bailey normal, que vale 17.000. A mí es que me salió este pavo de la Champions, que aún no le he puesto ni sombra ni nada, y es una barbaridad. Corre lo que no está escrito, saca todas por alto. Es una puta máquina. 75 de ritmo, 83 de defensa y 83 de física. No queréis mal, no queréis más. Rendimiento normal en ataque, alto en defensa, que para mí es lo mejor que puede haber. Laporte, pues si tuviera el alto en ataque, mucho mejor. Le falta ritmo. Este sí que tengo que poner una carta de sombra ya. La verdad ha ido bien, pero no es tan buen central. Si tenéis dinero para otro, lo recomiendo. Lateral izquierdo. Tenía a Mendy, pero por 15.000 prefería tener a este lateral izquierdo. Mira, no se me acuerda lo de la Premier. Que es Marcos Alonso. Rápido. Si Trippier era completísimo, este ya no baja ninguna estadística de 70. Muy bueno, alto en ataque, alto en defensa también. Y la verdad que ninguna queja de él. 7.300 me valió. Ahora mismo está por 8.400. Trippier está por 6.000 y Laporte por 3.500, que no lo he dicho, Pasaríamos al MD. Este es el que os he dicho que tiene trampa, porque es Lucas Moura SBC. El SBC ahora mismo está por 40.000 monedas. Y os digo, este pavo con 94 de ritmo, 83 de tiro, 83 de pase, 89 de regate, que los tres estadísticas están mejoradas al tener la carta de motor, creo que es.
Ah, no, de maestro, vale. 9 partidos, 3 goles, 2 asistencias, pero no jugó mucho por banda. O sea, hace jugar el equipo de una manera espectacular. Mucho regate, mucha habilidad. Y por 40.000 monedas es que os compensan hasta los sobres que os dan, de verdad. Hacerme caso, este SBC lo recomiendo. Pero vamos, sin ninguna duda. No me dio tiempo a subirlo, pero bueno. Aquí lo tenéis. Pasamos a la pareja de centrocampistas. Que uno no es MC, así que lo voy a poner aquí. Que son Seri y Doucouré. Doucouré, pura defensa, 79 de defensa, 83 de físico, 67 de ritmo. Espectacular. Y Seri es un puto dios, parece Xavi Hernández jugando, en serio. Cuando Xavi dijo que era un jugador con ADN Barça, no me extraña. Es buenísimo, lo controla bien, pasa bien, de verdad. Sin duda me ha hecho jugadas espectaculares. No ha dado ninguna asistencia, pero es que las asistencias las dan los delanteros, que ahora entenderéis cómo va. Doucouré 2 goles, antes me ha metido un golazo desde fuera del área, espectacular. En banda izquierda, aquí tenemos a uno que es extremo izquierdo. Es Rashford. Yo en los partidos lo suelo poner de delantero, pero 92 de ritmo, 80 de tiro, 82 de regate y 72 de físico. Esa carta creo que no la he puesto yo, pero está espectacular, tío. Mide 1,85, bueno, pensaba que era más alto. Remata bien de cabeza, 9 partidos, 6 goles, 3 asistencias. No ha jugado siempre delantero, la verdad que ni tan mal. Y vamos a pasar ahora a la pareja de delanteros. Uno es SD, que es Zaha, y el otro es Lacazette. Tengo que decir los precios. Rashford son 30.000, Lacazette 21.000 y Zaha 12.000. Lo tendré los precios de todas formas abajo. Y Seri, que no he dicho, eran 4.300 y Doucouré 1.600. Joder, se me han olvidado decir todos los precios. Zaha, una bestia rápida y con 5 de filigranas. No pido más, lo pongo en banda siempre. Y es buenísimo. Y Lacazette, bastante completo, 3 partidos, solo un gol. No lo he podido probar mucho. Estoy probando distintas formaciones. Y estoy acostumbrando mal FIFA, con me cuesta. El entrenador pues he puesto a Anquela, que es el del Oviedo. Me tocó en sobres y me hizo ilusión ponerlo. De suplentes, lo que os recomiendo, Batshuayi, es que me tocó. Pero los 3 cedidos, usarlos ya, porque yo no los estoy usando casi. Los tengo cedidos, los tengo todos del catálogo. Y la verdad que va bastante bien sacarlos de revulsivo de vez en cuando. Las formaciones, pues yo uso esta a veces. Pero ya os digo, dejo a Zaha delantero y a Rashford por la izquierda. Luego, otra formación que uso también bastante es esta, no, 4-2-3-1 abierto. Esta es la abierta, con Lacazette, Rashford aquí. No, ya me estoy haciendo el lío. Rashford por Zaha y Lucas aquí. También os digo, hay veces que cambia Lucas y lo pongo de media punta, pero eso depende. Esa es una de las formaciones. Joder, la 4-2-3-1 cerrada la uso igual. Ahora no voy a cambiar. Rashford lo tengo por banda izquierda y Zaha de media punta igual. Lo que pasa que sí es que se nota un poco menos las bandas. Y pasamos a la 4-2-4, que para mí es la formación ideal. No la he podido probar mucho, pero la verdad que va bastante bien. Tengo que probarla y tengo que hacerme a ella, porque con 2 centrocampistas correcalles, series, Kanté 2.0. O sea, pero así. Y Doucouré es el Bakayoko del año pasado. Lo defienden todo y luego arriba tienes a estas 4 bestias, Lucas, Lacazette y Zaha y Rashford. Entre ellos combinan de unas maneras espectacular. No pierden un balón. En algunos sí, generan mucho peligro. En contras flipáis, pero ya sabéis que este FIFA no es mucho de correr. Así que no os recomendaría que jugarais a la contra. Así que bueno, por aquí os dejo el equipazo de 150.000. Tendréis los precios abajo. Recordad que 50.000 son de Lucas, pero os cuesta 50.000, 40.000. Digo 50.000 para pasar, para que no os paséis de 150.000, que sé lo que jode deciros un precio y luego que sea otro. Y con eso... Y os dan 3 sobres, creo que son, o 4, y el Lucas, así que está bastante rentable. Yo gané monedas, de hecho, con los sobres. No me tocó gran cosa, así que imaginaos. Pues bueno, ya sabéis, dejad un muy buen like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros si no estáis. Perdonad. Dejadme en comentarios cualquier plantilla de otro precio que queráis que haga, de otra liga. Cualquier cosa, os haré caso y lo subiré. Adiós.